Primero, quiero saludar muy especialmente a los madrugadores. Estábamos muy preocupados de hacer un evento a las 8 de la mañana, por eso dejamos un poquito más para que pudiéramos tener aquí a todos los grandes aliados que tiene Colombia para poder hablar no solamente de eficiencia energética, sino de cómo debemos afrontar los próximos años en el tema de energía y gas en Colombia. Agradecerle al alcalde de Medellín y al subgobernador. Hoy iban a estar acá, van a estar más tarde, en el momento que puedan pasar, van a acompañarnos. Me dijo el alcalde que tenía un problema muy coyuntural a las 11 de la noche. Me dijo, ¿usted qué haría si su señora le dice que tiene que ir al colegio con su hijo y usted deja de ir? Le dije, no, primero lo primero, vaya al colegio y aquí lo esperamos más tarde para que nos haga el saludo en el momento que pueda. El gobernador hizo lo propio porque está haciendo la tarea muy especialmente y nos mandó a Ituango y al gerente para que haga parte fundamental del evento. Y quiero decirles hoy que estamos acá especialmente por dos motivos. Primero, porque Antioquia se ha convertido en un símbolo de lo que es lo que requiere Colombia, no solamente en el tema energético, sino en la forma como se debe actuar cuando hay momentos de crisis. Y por eso decidimos cambiar para Medellín este evento tan importante. Normalmente no lo habíamos hecho acá y creo que lo vamos a repetir muchas veces, porque hemos visto la acogida y además la buena vibra que tienen todos los antioqueños sobre los temas que tenemos que afrontar. Y empiezo hoy diciéndoles que yo venía diciendo durante mucho tiempo, nosotros no nos debemos quedar callados. Países que se quedan callados, después no pueden decir lo que tienen que decir. Y hoy estamos mostrándole que no estábamos equivocados. Esto de que el reloj está en contra, lo dijimos hace más de un año. Le dijimos al ministro, vamos a tener un apagón. ¿Qué vamos a tener un apagón? Ustedes son pura oposición, ustedes solamente hablan mal de nosotros porque ustedes no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Ministro, tengo que decirle una cosa, los gobiernos pasan, pero lo único que tenemos acá es la experiencia de muchos años de nuestras empresas que han tenido que vivir fenómenos del Niño y hemos vivido situaciones térmicas verdaderamente impresionantes. ¿Y qué ha sucedido? Que no nos querían oír. Otra vez, está equivocado, usted está diciéndonos mentiras, nos está diciendo que se va a pagar este país y no se ha pagado. Le dije, sí señor ministro y señor presidente, no se ha pagado porque tenemos empresas que son superiores a las circunstancias del país. Que si fuera por lo que hemos vivido, ya nos hubiéramos apagado 3 veces. La primera, y por eso se lo dije al gerente de Ituango, tenía que agradecerle muy especialmente que hace 3 años tuvimos la primera situación peligrosa y fue gracias a las 4 turbinas de Ituango que pudimos evitar el primer apagón. Ese fue el primer golpe. Y el ministro dijo, no, si no hubiera entrado Ituango no había ningún problema. Pues hubiéramos tenido un grave problema, hubiera sido terrible para el país. Y ahí fue el primer toque. Después vinimos y nos fuimos a la costa y le dijimos, presidente, porque también volvió a decirnos, es que ustedes cobran demasiado, son unos ladrones, ustedes son unas personas que lo único que les importa es la plata. Le dije, presidente, quiero decirle que por segunda vez no se ha pagado el país porque tenemos unas térmicas maravillosas en la costa y una empresa que se llama SPEC que ha hecho la tarea fundamental para que no nos apaguemos. ¿Qué sucedería si no existiera SPEC en Colombia? Una empresa privada. ¿Qué pasaría? Ya nos hubiéramos apagado. Y cada vez que tenemos que hacer mantenimiento, y vamos a tener que hacerlo en julio, tenemos el próximo mantenimiento. ¿Qué va a suceder? Se va a volver noticia que una empresa tiene que hacer un mantenimiento cuando eso debía ser lo ordinario y lo natural. Pero estamos en crisis porque la vez pasada que tuvimos que hacer ese mantenimiento, estuvimos a nada de tener el apagón en el país. Y hoy volvemos a esta circunstancia. Pero lo bueno es que las cartas nuestras, yo he dicho siempre que lo que está escrito no se olvida y lo que está escrito no se niega. Ahí le tenemos las cartas una tras otra, no solamente al ministro de Hacienda, sino también al ministro de Minas y al presidente de la República, diciéndole con anticipación lo que iba a pasar. Y aquí estamos hoy en este evento tan importante porque nuestras empresas en Antioquia, como están oyéndolo, nos han ayudado de una manera impresionante. Y hoy, como no me quiero equivocar por eso, porque siempre me regañan, Celsia, qué importante tener hoy una empresa tan importante como ellos haciendo la tarea, porque aquí estamos hablando, y voy a hablar más adelante, de lo que se está haciendo en paneles solares y todo lo que tenemos que hacer en energía eólica y solar en el país. El gobierno habla mucho, pero no hace mucho. Son nuestras empresas las que están haciendo todo esto. Y empiezo por Celsia, que tiene además a Tera, que es una de las empresas que ahora tiene que ver muchísimo con este tema. Y es la muestra de cómo nosotros sí nos hemos elevado y transformado.
agradecerle a ERCO, a Selectra, a EPM, a AES, a ISAGEN y a Enel, y muy especialmente también a alguien que no genera, pero que dice la verdad y que lo tienen ahora como oposición, a XM. Yo tengo que agradecerle a XM, que ha sido el garante número 1 de dar las cifras ciertas del país. Alguien tiene que decir las cosas, y XM lo ha hecho de manera técnica y contundente. Le ha dicho los momentos críticos y está contando todos los días qué está sucediendo y qué debemos hacer para no equivocarnos. Y aquí entonces por eso empezamos con las cifras no mienten. Yo como tengo una senadora de Antioquia, que no sé si está por acá, que dice dato mata relato, está invitada y muy seguramente va a estar por acá acompañándonos, muy especialmente porque también está muy interesada en los temas no solamente energéticos, sino económicos del país. Y aquí empezamos, cómo tenemos la ideología que nos ha hecho cambiar la circunstancia. Colombia jamás debió perder la soberanía energética. Nosotros teníamos todas las ventajas comparativas para no tener que depender del gas de ningún otro país y tener el petróleo necesario y los líquidos que se requirieran para poder trabajar en Colombia. Nosotros no podíamos esconder el carbón que tenemos. Tenemos carbón, tenemos esa ventaja comparativa, pero de la noche a la mañana decidimos no poder exportar ni a Israel, dejar de exportar $600 millones y se nos olvidó que hay muchas familias pobres y muchas familias en La Guajira, en la zona de Sucre, en la zona del Cesar, en la zona de Boyacá, en Cundinamarca, donde han salvado al país nuevamente y tampoco le cuentan a los colombianos. Cuando teníamos que prender las térmicas de Termosipa y Sogamoso para que no se apagara Bogotá. Pero eso no lo contamos porque ahí teníamos que contar que habíamos contaminado de una manera muy fuerte. Pero es necesaria y Colombia está salvando al mundo. No salvamos el mundo. Lo que dejamos de producir de petróleo y de gas, otro país lo fue y lo tuvo que utilizar. Sí que perdimos algo, el empleo que generamos en Colombia. ¿Por qué tenemos que perder el empleo que se tiene que generar? El valor agregado que tenemos que tener. Si contaminamos menos del 0.4% mundial y todas nuestras empresas además están haciendo toda una sostenibilidad para tratar de tener el menor impacto negativo en la parte ambiental. Nosotros ya estamos convencidos del tema, pero no jugamos con ese tema para no poner en riesgo la economía de este país. Un apagón le cuesta al país 1.5 del PIB colombiano. Y como la mayoría de los colombianos jóvenes no conocen, ya Colombia se apagó y fue terrible ese año 92 y 93 que tuvimos que vivir para sacar posteriormente la ley 142 y 143, donde yo me siento orgulloso de haberla votado, porque esa fue la transformación nacional de todo lo que teníamos. Colombia debía el 15% de nuestro PIB, lo teníamos en deuda externa por la energía. Y gracias a la competencia de lo privado, lo público y lo mixto, y que entraron los privados a hacer la pelea, no tenemos esas deudas en este momento y tenemos adicionalmente un equipo totalmente distinto. Le mostramos a Colombia que si tenemos eficiencia, se cambia también el espectro. En Colombia hablar de esto hace 8 años era pecado. ¿Cómo le íbamos a decir a la gente que dejara de consumir? Las empresas decían, pero ustedes están como locos. Ahora son nuestras empresas las que están haciendo todo el trabajo. Devuélvete una. Todo el trabajo para poder decir varias cosas. Primero, tenemos el 33% de la posibilidad de esta parte de la eficiencia. Estamos dejando casi el 66% sin utilizar. Ahí tenemos un 10% que va a ser clave para el desarrollo de todo nuestro proceso y más en estos momentos que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Estamos viendo adicionalmente que el elemento de la transición es el gas y al gobierno se le olvidó. En el mundo vamos a oír a los gurús de la energía y del gas y nos dicen dos cosas. Primero, transición energética en el mundo es dependiendo del país, de sus ventajas comparativas. El que tiene plata utiliza la plata, el que tiene térmicas utiliza las térmicas, el que tiene carbón utiliza carbón. En África no están como nosotros, allá están utilizando lo que tienen y lo hacen de la mejor forma posible. Pues aquí nosotros tenemos que entender que el gas es el elemento de la transición y que nosotros nunca por ideología debemos perder esa posibilidad de seguir explotando y produciendo gas en el país. Yo me sorprendo porque este gobierno nos da soluciones para el presente del futuro. Nos dicen que es que tenemos el gas que va a entrar de Santa Marta y toda la zona norte y que ya Sirius es la realidad. No entra sino hasta el 30. Pero la problemática la tenemos este mes, el siguiente, junio, julio, agosto y septiembre. Y hoy vamos a tener un problema porque nos van diciendo
algunos gremios, no, es que hoy tenemos que volver a poner a las térmicas a usarlas ya. No, hoy tengo que decirles también, las térmicas van a entrar en el momento adecuado. Vamos a necesitar esas térmicas en el momento que corresponde, pero no vamos a anticiparnos. Lo que tenemos es que embalsar el agua y tenemos que utilizarla de la mejor forma posible para poder avanzar. Fuimos nosotros los que alertamos y dijimos que teníamos que poner una cantidad de procesos para ahorrar. Y ya lo vivimos, por eso repito lo que decían nuestras empresas en el pasado. Cuando hicimos Ahorra Paga, que fue en el 2016 aproximadamente, allá ¿qué hicimos? Alcanzamos a ahorrar el 5%. Hoy ese 5% no es lo que nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es tener unos elementos distintos y por eso aquí tenemos que hablar de algo fundamental. La soberanía, recuperarla y tener la soberanía energética. Colombia tiene que recuperar eso y cuando tengamos esa recuperación va a ser fundamental. Hemos perdido tiempo y el tiempo no se logra de la noche a la mañana. Necesitamos entrar con los procesos y tener la sostenibilidad financiera. Tenemos que entender que la sostenibilidad financiera sí que es importante. Todo lo que estamos diciendo de ahorro, que más adelante les vamos a mostrar nuestra campaña, que ya la estamos haciendo y que como todos nuestros afiliados ya empezaron, no ayer ni antier, hace meses, a hacer esa campaña, pero ahora la vamos a hacer masiva, de manera contundente entre todos. Y esa sostenibilidad financiera ahorita les voy a contar cuál es el problema de verdad. Esto es un pañito de agua tibia, pero la sostenibilidad financiera de verdad es que si queremos tener tranquilidad en el fenómeno del niño, tiene el gobierno que asegurar que le paguen a las térmicas los problemas que tenemos. 1.4 billones de pesos les deben a las térmicas. ¿Saben qué es que llegue un fenómeno del niño donde las térmicas van a generar más del 53% de la energía y no tienen la liquidez y tienen deudas y no tienen esa posibilidad? Pues yo les enseño siempre a mis estudiantes cómo se quiebran las grandes empresas que tienen patrimonios gigantescos de una sola manera, cuando las dejan sin liquidez. Es la forma. Una empresa que tiene billones de billones y se queda sin liquidez es la única manera de perderla. ¿Y qué pasa cuando se pierde eso? Pues que el gobierno puede tomar y hacer la expropiación express. Esa expropiación que es la que no vamos a permitir y que no han permitido ustedes porque han trabajado. Porque cuando dejan de producir o no generamos la energía, ¿qué va a hacer el gobierno? Asume la responsabilidad y después nadie se la quita. Y no hay cómo devolverle esa posibilidad. Por eso nosotros estamos preocupados. Y aquí ya dato mata relato. Aquí tenemos clave lo que ha sucedido con el fenómeno del niño. Decíamos desde cuando empezamos a hablar de los temas, ¿cuál era la posibilidad? Posibilidad. Estábamos hablando de un 40, después un 60, pero ahora ya estamos en una cosa certera. Estamos por encima del 98% de probabilidad de que tengamos un fenómeno. Pero no un fenomenito, un fenómeno de verdad, de condiciones extraordinarias. ¿Cuántas hemos tenido en la historia en los últimos 104 años? 4 y puede ser el 5. Y este sí que va a ser complicado, porque este va a ser poderoso, de verdad anticipado. Y ellos pensaban que ya iban a entregar el gobierno y que no iba a ser con ellos. Es con ellos. Va a ser en este momento donde nosotros tenemos que estar. El clima con el fenómeno del niño, estamos viendo que falta energía firme. Y ahí nosotros estamos hablando qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde nuestras empresas han sido el baluarte. ¿Quién está haciendo todos los proyectos importantes en Colombia para avanzar en estos procesos? ¿Es el gobierno? No. ¿Qué pedimos del gobierno? Incentivos. ¿Nos está dando los incentivos? No. Pero nos está convirtiendo en los enemigos a vencer. Colombia, hoy la narrativa es que los empresarios son unos zampones, que los empresarios solamente piensan en rentabilidad, que los empresarios solamente quieren lo mejor para ellos y lo peor para los usuarios. Y es todo lo contrario. Los usuarios son nuestra razón de ser. Nosotros trabajamos para los usuarios. En Colombia el 80% de los colombianos ganan menos de 2 salarios mínimos y nosotros no ponemos la tarifa, la pone la CREG, la CRA y la CRC, dependiendo del servicio público que tenemos en un momento determinado. Por eso es muy importante tener todo esto que tenemos que hacer acá. Tenemos que lograr la suficiencia del gas. Hay una guerra en el mundo y cada vez está más costoso. Y también le dijimos al ministro y al presidente, vamos a tener gas costoso. Que es mentiras, que vamos a traerlo con $6 desde Panamá por las vías eléctricas. Eso fue lo que nos dijo, $6. Todavía estoy esperando ese gas de $6 que llegue aquí a Colombia. Que nosotros estamos con que traigamos el gas de donde sea, traigámoslo, de Venezuela. No existe todavía el gasoducto. Se demora por lo menos 9 a 12 meses, pero ya también lo estamos utilizando. Ya la solución es que el gas va a llegar de Venezuela y lo vamos a utilizar en el momento adecuado. Este fenómeno del niño ya no hay nada que hacer, es ya. Es por eso importantísimo este evento hoy, porque le estamos diciendo a los colombianos, señores,
Todos tenemos que participar. Ya no es un problema de gobierno, de empresas, es que usted también va a poner su granito de arena y vamos a hacer todo lo necesario para que de esta manera podamos nosotros avanzar de una manera muy importante. Ahí ven ustedes los cuadros, ese cuadrito donde muestra ya cuánto tenemos de faltante, cómo ya eso no se cubre, como dicen acá, con la tranquilidad que se puede hacer, cómo tuvimos cuando se hizo la manifestación de SPEC, que se tuvo que hacer el mantenimiento, cómo estuvimos a un día de apagarnos, porque teníamos el gas, el que teníamos en la tubería. Ese gas que teníamos en la tubería fue el último remanente que tuvimos en un momento determinado. Y tenemos que recuperar que Ecopetrol, que es uno de nuestros no afiliados, porque yo tengo que decirles, les agradezco a Ecopetrol, yo pedí que Ecopetrol nos dijo, quiero hacer parte de Andesco. Le dije, no, yo le pido un favor, quiero que sea uno de nuestros grandes conferencistas siempre, quiero que nos acompañe a todos los eventos, pero nosotros tenemos que poder decir lo que tenemos que decir de gas en el momento adecuado. Si yo lo tengo de afiliado, no me van a permitir decir esto que estoy diciendo, me tendría que haber quedado callado y me tendría que decir que todo está perfecto y que muy seguramente no va a suceder nada y después no lo van a cobrar. Por eso es muy importante esas cifras, por eso estos cuadros son trascendentales. Nosotros traíamos gas importado, 4% era lo que traíamos a través de SPEC. Hoy ya estamos en el 23% y a final de año podemos pasar el 31% del gas importado. El valor que teníamos presupuestado ya se ha doblado y triplicado de lo que teníamos previsto y por eso tampoco podemos poner a las térmicas hoy, porque hoy ya el valor de bolsa podría estar más arriba de 1.100 pesos, por ejemplo. Y nosotros estamos preocupados del usuario. Ahí estamos nosotros haciendo todo lo posible y necesitamos que todos los proyectos entren y ahí está nuestro incentivo. Incentivos, gobierno. En cambio de decir que somos los malos, denos los incentivos. Invítenos a decir las cosas. El mejor amigo del gobernante, decía Bolívar, es el que le dice las cosas de frente y de verdad. Y así se las he dicho al ministro. Cada vez que me toca, se lo digo en la cara. Ministro, la inoperancia suya nos ha puesto en peligro todo un sector. Y aquí empezamos con el gas local. ¿Qué debemos hacer? Todo lo que tenemos que hacer con Sirius, todo lo que tenemos que avanzar en estos procesos, todo lo que tenemos que agradecer también de por fin después de 3 años y medio que tengamos una CREC con los 6 miembros nombrados. Esa fue una pelea, porque es que era peligroso tener funcionarios que tuvieran periodo fijo, que pensaran, no, es que la CREC no está para bajar tarifas, la CREC está para tomar decisiones de fondo que nos puedan servir y que nos ayuden para poder avanzar de la manera que necesitamos. Hoy tengo que decirles que tenemos unos funcionarios que nos van a servir, que estoy seguro que van a cumplir la función como la han cumplido en el Banco de la República para tomar decisiones claves en este momento. Pues en la CREC hoy yo puedo decir que vamos a tener unos personajes que tienen que trabajar en todos los procesos de gas que estamos retrasados, porque dejamos más de 2 años sin tener ningún alto comisionado de esos que supiera de gas y que estuviera verdaderamente enfocado en el proceso. Ahí vamos a seguir haciendo todo este trabajo. Y ahora vengo a la otra parte, que es la financiera, que vamos a hablar de esta plata. ¿Cuál es la solución del fenómeno del Niño? Y yo lo que les dije al principio, la solución no es simplemente ahorrar. Ahorrar podemos lograr un 5%, un 8%, un 10%. Pero ¿cuál es el peligro inminente? Vuelvo a decirles, las térmicas están en una crisis, no les pagan. Tenemos aquí una empresa muy importante de Antioquia haciendo la tarea en la costa. Tenemos a Afinia haciendo la tarea. Yo quiero decirle a Antioquia, gracias por la costa. Le han metido más de 3 billones de pesos y se han comprometido y han salvado que la costa haya tenido un colapso. Han logrado hacer todo lo necesario, hasta en la opción tarifaria, porque hicieron todo lo necesario para disminuirla en el tiempo para que la tarifa fuera la menor. Fue muy diferente a lo de aire, que lo hicieron en un solo año y cobraron todo. Pues aquí tenemos 1.8 billones de pesos de subsidios. Y quiero decirles qué ha pasado con los subsidios. Hoy en Andesco tenemos el grupo de abogados más importante del país y varios paisas muy buenos, de los que saben. Tenemos allá esos abogados que se han dedicado con nosotros a hacer la tarea. ¿Y cuál es la tarea más importante? Que nos paguen lo que corresponde. Es que otra vez la narrativa, es que las empresas las estamos enriqueciendo con los subsidios. Es que los subsidios enriquecen a los señores. Toca repetirles hasta el cansancio. Nosotros, las empresas, pagamos el subsidio primero y el gobierno nos lo devuelve. Lo que estamos pidiendo es que nos devuelvan lo que ya entregamos para beneficio de los usuarios. Y eso no lo han entendido. ¿Y quién tuvo que ayudarnos para ese proceso? Pues las Cortes y adicionalmente la Contraloría
y la Procuraduría. A los dos les tengo que dar un agradecimiento muy especial porque han sido independientes, transparentes y han puesto mensajes de insistencia y además de advertencia. Y decirle al ministro y al ministro de Hacienda, señores, si se apaga el país, es culpa de ustedes, porque aquí están las cartas de los gremios, del intergremial que le ha dicho que si no pagan los subsidios, se paga este país. Pero devuélvete un poquito porque no dejamos el tema de la platica. 1.8 billones. Estuvimos casi al doble de este valor y gracias a ellos rebajamos este valor. Hoy, a la fecha, tenemos casi 900.000 millones de gas y 900.000 millones más o menos también de energía. Disminuimos de una manera importante y repito, por el procurador y el contralor. En aire, qué triste, aquí también mostramos la ineficiencia del Estado. Cuando aire fue tomada por el gobierno nacional y dijeron que iban a salvar y que iban a cambiar todo, teníamos una deuda de 500.000 millones de pesos. 500.000. 18 meses después, 2.7 billones. Buenísimos funcionarios, buenísimos administrando, buenísimos mostrando que tienen esa deuda. Pero más importante aún, que la superintendencia y el gobierno no tenga un solo peso de esos 2.7 billones en el presupuesto nacional. Y ahí está el talón de Aquiles de este fenómeno del Niño. Aquí es donde está el apagón. Si esta plata no entra, si no tienen los térmicos la posibilidad de tener los recursos en efectivo para pagar el gas, para pagar los líquidos, para pagar lo que tienen que pagar, pues el país se va a apagar. Y por eso volvemos a decir que esa cifra es fundamental. Y la opción tarifaria, 2.2 billones de pesos, donde el presidente dijo que Duque era muy malo, que él iba a pagar esa plata y que como no pasó la reforma no nos pagó los 2.2. Quiero contarle que en la mayoría del país ya se pagó la opción tarifaria. Son unos remanentes de 2.2 billones que también hacen un hueco grande. Y tenía el gobernador y el alcalde, no solamente de Antioquia, sino de todo el país, ahí nos deben 1.5 billones todos estos alcaldes, gobernadores, pedirles el favor que nos ayuden para poner caja. Son 8.2 billones de pesos que están en este momento en riesgo. Y ahí es donde está el riesgo de la energía y el gas. Todo lo que hagamos, aplaudo. Todo lo que está diciendo el gobierno, felicitaciones. Qué bueno, Palma, que oyó por fin al intergremial de energía y gas. Pero lo más importante, si no nos pagan, esto se apaga. Y siguiendo en este tema, la demanda de energía eléctrica, estamos viendo cómo está creciendo. Ahí está ese cuadro maravilloso. Estamos viendo que un país que quiere crecer, tiene que crecer la demanda. Pero el problema es cuándo la estamos creciendo y cómo está saliendo avante la oferta. Tenemos muchos proyectos engavetados. Y esos proyectos, ¿qué es lo que estamos pidiendo que se haga? A los próximos, o más bien los candidatos presidenciales, les hemos entregado todo esto que estamos hablando y todo esto para que evitemos tener dolores de cabeza. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Señores, hay que hacer un fast track en los proyectos, todos los proyectos que tenemos retrasados. Hay que hacer algo para que todo eso funcione. Voy a darle un ejemplo fundamental. Una empresa de Andesco muy importante, Grupo de Energía de Bogotá. ¿Quién está haciendo la obra más importante para traer la energía eólica y solar de Colombia? Se llama La Colectora. 80% llevamos, un atraso de 5 años. Tengo que felicitar al gobierno que ayudó en este proceso, pero todavía no tenemos esa realidad. ¿Y cuánta energía eólica ha llegado al país? ¿Saben cuántos debemos hasta el momento energía eólica? 0, pero todos los días nos hablan que esa es la salvación. No ha llegado todavía una sola kilovatio de energía generado por eso. Y la parte de energía solar, repito, ¿quiénes son los que lo hacen? Y aquí tengo que volver. Celsia, ERCO, Selectra, EPM, AES, Enel. Todos estos son los que hacen esas obras. Por eso volvemos a lo mismo. No cobren por ventanilla lo que han hecho los que están acá y que después dicen que son los zampones que están robando al pueblo colombiano. Nosotros estamos pensando en el usuario, nosotros estamos pensando en el país y ustedes son los que han sido héroes en Colombia para decirle a Colombia, nosotros estamos presentes y no nos vamos a pagar. Por eso estamos enfocando nuestros esfuerzos en la parte financiera, por eso estamos enfocando los esfuerzos para avanzar en toda esta tecnología que tenemos que traer y avanzar de una manera efectiva y seguir agradeciendo a los alcaldes y gobernadores, por ejemplo los de Antioquia, que han sido ejemplo de lo que tienen que hacer. Si el gobierno no quiere, nosotros tenemos que hacerlo. El gobierno tiene que actuar, ya lo he dicho, de todos estos temas que estamos hablando acá, para que entiendan que nosotros sabemos que esa es la parte fundamental. Pero lo que también quiero que Colombia conozca es que esto que estamos haciendo con ustedes es lo que ha salvado al país. Que no era mentira que se iba a pagar en 3 oportunidades el país, que no era mentira el apagón financiero, que no era mentira
que EPM con Ituango salvó a Colombia, que no era mentira, que las térmicas han sido trascendentales y que no es mentira, que lo que estamos salvando en este momento es por culpa de cada uno de los que está sentado acá y que está poniendo su granito de arena. Ahora vamos a invitar a los colombianos a que desde sus casas empecemos a evitar todo lo que tienen que hacer. Cómo tenemos que desconectar, cómo debemos evitar esas pérdidas que se están teniendo, cómo tenemos que tener la tecnología al servicio del usuario, cómo tenemos que entender que no es malo tener medidores inteligentes, que no es para cobrar más, que es la forma para poder evitar pérdidas, que es la forma para poder avanzar de una manera pertinente en el país. Muchas gracias a todos.